Hoy nos metemos de lleno en la historia de Luis Miramontes, el científico detrás de uno de los inventos que, de verdad, cambiaron el siglo XX, la píldora anticonceptiva. ¿Saben? Hay inventos que como que llegan sin hacer mucho ruido, pero lo cambian todo. Bueno, esta pastillita fue uno de esos. Desató una revolución social, demográfica, masiva. Redefinió el papel de la mujer, las relaciones de pareja, todo, para siempre. Y el impacto, para que se hagan una idea de la magnitud, su propio hijo dice que sin la píldora, la población mundial se habría duplicado para el 2100. O sea, estamos hablando de que literalmente evitó una crisis poblacional y alteró el futuro del planeta. Entonces, ¿quién estuvo detrás de todo esto? Uno podría pensar en un laboratorio gigante, ¿no? O una megacorporación. Pero no. El origen de esta revolución fue el trabajo de un estudiante, un brillante y joven estudiante en México. Bueno, pues vamos a conocer al hombre detrás de la molécula, Luis Ernesto Miramontes Cárdenas. Desde chico, él leía sobre sus héroes, gente como Pasteur, ¿saben? Y soñaba con una sola cosa, no con ser famoso, sino con hacer un descubrimiento que de verdad, sirviera a la humanidad. A ver, situémonos en la época, los años 40. Había una carrera científica tremenda por sintetizar hormonas, porque producirlas era carísimo. Un solo gramo costaba más que el oro. Y lo más increíble es que de todos los lugares del mundo, México se convirtió en el centro de esta búsqueda. ¿Y por qué México? Bueno, la clave estaba en una planta local, el Barbasco. Y había un laboratorio pionero en la Ciudad de México, Sintex, que estaba a la cabeza de todo. Ellos vieron el potencial en un joven estudiante de la UNAM, Miramontes, y no dudaron en sumarlo a su equipo. Y aquí es donde la historia da un giro increíble. Llegamos al momento clave, a ese día en que un experimento, que parecía uno más, de rutina, arrojó un resultado que iba a cambiarlo todo. Lo que estamos viendo es, literalmente, el acta de nacimiento de esta revolución. Es una página del cuaderno de laboratorio de Miramontes. Ahí, en esa página, documentó la síntesis exitosa, por primera vez en la historia. La molécula que creó se llama noretisterona y resultó ser el compuesto para evitar la ovulación que se pudiera tomar por vía oral más potente conocido hasta ese momento. Y aquí viene un dato curioso. Lo que el laboratorio buscaba en realidad era un compuesto que provocara abortos, pero lo que encontró Miramontes fue un anticonceptivo. Imagínense la cara de sus supervisores, Carl Djerassi y George Rosencrantz. Se quedaron de una pieza. De hecho, el propio Djerassi dijo, nadie imaginó que funcionaría. Y funcionó, y Miramontes lo hizo. Fue, sin más, una síntesis brillante. Claro, tener la molécula es una cosa, pero de ahí a que se convierta en un producto que la gente pueda usar, hay un trecho larguísimo. Ese viaje del laboratorio a la farmacia fue largo y bastante complejo. Y aquí suele haber un poco de confusión sobre quién inventó qué, así que vale la pena aclararlo. Miren, es sencillo. Luis Miramontes descubrió el compuesto químico clave. Y Gregory Pincus fue quien tomó ese compuesto y lo convirtió en la píldora, el producto final que se podía usar. De hecho, el mismo Miramontes siempre fue súper claro con esto. Él decía, no soy el inventor de la píldora anticonceptiva. Yo soy el descubridor del compuesto químico. Y como decíamos, el camino fue largo. Miren el recorrido. En 1951, Miramontes sintetiza la noretisterona. 5 años después, en el 56, se concede la patente en Estados Unidos. Luego, durante todos los años 50, se hicieron ensayos clínicos masivos, con más de 10.000 mujeres. Y no fue hasta 1960 que la FDA finalmente aprobó su venta, casi una década entera. Pero su llegada al mercado no fue precisamente tranquila. Para nada. Desató una verdadera tormenta de controversias, debates morales, una oposición feroz de grupos conservadores y religiosos. Ocupó titulares en todo el mundo. Bueno, hablemos ahora del legado de Miramontes y de su invención, porque es una historia llena de contrastes, la verdad. Afuera de México, el reconocimiento fue impresionante. En 1964, la Oficina de Patentes de Estados Unidos la nombró una de las 40 invenciones más importantes. En el 2000, un panel con premios Nobel la llamó una de las más importantes de los últimos 2000 años. Y la lista sigue, ¿eh? Fue votada como una de las más importantes de la historia en el Reino Unido, la BBC lo nombró uno de los mejores investigadores latinoamericanos, en fin, a la altura de Edison o Pasteur. Pero aquí viene la gran paradoja.
Con todos esos elogios mundiales, en su propio país, en México, Luis Miramontes es casi un desconocido. ¿Por qué? Su hijo, Octavio, lo explica muy simple. La píldora chocaba de frente con los valores de una nación conservadora y mayoritariamente católica. Pero, al final del día, más allá de los premios y los reconocimientos, el verdadero legado de la píldora está en cómo transformó la vida de la gente común. Le dio a millones de personas, sobre todo a las mujeres, el control sobre cuándo tener hijos, y eso lo cambió todo. Les permitió estudiar, tener una carrera, impulsó su entrada a las universidades y al mundo laboral de una forma que nunca antes se había visto. Y todo esto nos deja pensando, ¿no? La historia de Luis Miramontes es un recordatorio increíble de cómo un solo descubrimiento, hecho por un joven estudiante que soñaba con ayudar a la humanidad, puede tener un eco que resuena por generaciones. Y nos lleva a preguntarnos, ¿cómo nos aseguramos de que estos inventores, a veces silenciosos, que cambian nuestro mundo, sean recordados como se merecen?